Dios quiere capacitarte para una vida próspera y feliz, y si tu escasez no es tu destino, sino solo el inicio de un milagro, y si tu tristeza, tus frustraciones y tus intentos fallidos no son señales de derrota, sino pruebas silenciosas, de que el cielo está preparando tu alma para recibir algo mucho más grande de lo que imaginas. Y si te dijera que Dios no solo quiere verte feliz, sino que ya ha activado en lo invisible un plan para capacitarte, empoderarte y equiparte espiritualmente para que vivas una vida próspera, feliz y llena de propósito. Tal vez has escuchado muchas veces que la felicidad no es para todos, que la prosperidad es solo para unos pocos, que si naciste en medio de la lucha, así te quedarás. Pero hoy vengo a decirte algo que puede romper esas creencias de raíz. Dios no te diseñó para sobrevivir, te diseñó para conquistar, y hay un poder que muy pocos conocen, una sabiduría del cielo que ha sido ignorada por generaciones y que hoy el Espíritu Santo quiere revelarte a ti, para que no solo seas libre, sino pleno, capacitado, renovado y feliz en todas las áreas de tu vida. Este no es un video más. Este es un viaje profundo al corazón de Dios, donde descubrirás herramientas que cambiarán tu mente, tu espíritu y tu realidad. Vamos a hablar de principios divinos que transforman el alma, sanan heridas, activan la fe dormida y te posicionan en el lugar exacto donde Dios quiere bendecirte. Reflexiona por un momento. ¿Qué harías si supieras que estás a un solo paso de desbloquear una nueva temporada de plenitud? ¿Qué cambiaría en tu vida si supieras con certeza que Dios no solo te ama, sino que está decidido a capacitarte para vivir con alegría, seguridad, abundancia emocional y provisión celestial? Hoy tú estás frente a una bifurcación espiritual. Delante de ti hay dos caminos, y solo tú puedes decidir cuál tomar. El primer camino es el de la obediencia, la fe y el compromiso. Es sencillo. Te suscribes a este canal ahora mismo. Te quedas hasta el final, y algo maravilloso empezará a moverse en tu vida. El cielo verá tu fe, el Espíritu Santo testificará tu decisión, y una señal poderosa, una bendición inesperada, una noticia buena vendrá como confirmación divina. Pero también está el otro camino, ese en el que ignoras esta palabra, no te suscribes, no prestas atención, y sin darte cuenta, abres puertas para que el enemigo siga robando tu paz, tu prosperidad, tu salud emocional y tu fe. Porque cuando Dios te habla y tú lo ignoras, el silencio de tu alma se vuelve un eco que atrae tormentas. Yo no vine a agradarte, vine a advertirte. Y si tú estás aquí, no es casualidad. Es el cielo llamando a tu espíritu al despertar. Hay una sabiduría escondida que no se aprende en las universidades ni en libros comunes. Es una unción que desciende del cielo cuando el corazón se rinde y la fe se activa. Y esa sabiduría es la que vas a descubrir hoy. Pero antes de continuar con este estudio, quiero invitarte a escribir en los comentarios la frase «Paz en Cristo». Hazlo como un acto de fe, como una declaración pública de que estás listo, para recibir esta palabra divina. No es una frase cualquiera. Es tu forma de decirle al cielo, estoy presente, estoy atento, estoy receptivo a lo que Dios quiere hacer en mi vida. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo, YouTube se verá obligado a mostrar esta palabra de esperanza a otras almas necesitadas que quizás hoy están al borde del colapso. Así estarás evangelizando, estarás sembrando, y Dios bendice a los que siembran su palabra. Si ya te suscribiste a este canal, felicitaciones. Estás siendo parte de un mover espiritual que cambia destinos y restaura vidas. Pero si aún no lo has hecho, quiero hablarte al corazón.
Hay personas que no tienen una iglesia cerca, que no pueden congregarse, que no tienen a nadie que les enseñe principios de fe. Y este canal es su refugio espiritual. Suscribirte no es solo apretar un botón, es levantar una antorcha en medio de la oscuridad para que otros puedan encontrar el camino. ¿Sabías que muchas veces una enseñanza, una sola palabra, puede ser la llave que desbloquea una bendición retenida por años? Hoy voy a revelarte 17 verdades bíblicas que no solo te empoderarán espiritualmente, sino que pueden ser el inicio de una vida completamente nueva para ti. Vamos a hablar de autoridad espiritual, sanidad emocional, provisión divina, puertas abiertas, renovación del pensamiento y cómo ser feliz sin depender de lo externo. Este no es un mensaje motivacional, es una palabra profética. Es una guía espiritual que el cielo ha preparado para ti, porque tú fuiste elegido para escucharla. Así que quédate hasta el final, no te desconectes. Dios hablará directamente a tu corazón en los próximos minutos. Y recuerda, comenta paz en Cristo ahora mismo. Eso demuestra tu compromiso con la fe, con esta palabra y con todo lo que el Espíritu Santo va a derramar aquí hoy. Prepárate, porque esta enseñanza puede ser el punto de inflexión que cambie tu historia para siempre. El proceso de formación de Moisés, Dios capacita en lo secreto antes de exponer en lo público. Hay una verdad espiritual que se repite una y otra vez a lo largo de toda la Biblia, y que muchas veces el creyente moderno pasa por alto por estar enfocado únicamente en los resultados visibles, en las bendiciones tangibles, en los logros alcanzables o en las promesas ya cumplidas. Esa verdad es esta: Dios capacita a sus hijos en el anonimato antes de usarlos en la gloria, y uno de los ejemplos más poderosos que podemos estudiar al respecto es la historia del libertador de Israel, Moisés. Cuando pensamos en Moisés, inmediatamente lo imaginamos de pie frente al Mar Rojo, levantando su vara con autoridad y viendo cómo las aguas se abren. O tal vez lo vemos en lo alto del monte Sinaí, recibiendo las tablas de la ley, iluminado por la presencia de Dios. Pero pocas veces nos detenemos a meditar en los años de desierto, silencio y anonimato que precedieron a esas escenas gloriosas. Años que fueron absolutamente necesarios para que Dios lo capacitara de manera profunda, espiritual y emocional. Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián cuidando ovejas. 40 años. Y no eran ovejas suyas, sino del sacerdote Jetro, su suegro. Este hombre que un día sería llamado a hablar con Faraón, a desafiar imperios, a ser instrumento de señales sobrenaturales y líder de una nación, fue capacitado en el anonimato, en lo cotidiano, en la rutina silenciosa de un trabajo aparentemente insignificante. ¿Y sabes por qué esto es importante para ti hoy? Porque muchos de los que están viendo este video se sienten olvidados, ignorados por Dios, como si sus vidas no avanzaran, como si estuvieran estancados en un ciclo de repeticiones donde no pasa nada extraordinario. Y lo que el Espíritu Santo te dice hoy es: tú no estás estancado, tú estás siendo capacitado, estás en tu propio Madián, estás en tu proceso de formación. Es en esos momentos en los que nadie te aplaude, nadie te mira, nadie te reconoce, que Dios está trabajando más profundamente en ti, porque Dios no forma gigantes espirituales en plataformas de aplausos, los forma en cuevas, desiertos y procesos donde el ego es quebrado y la dependencia total de Dios es restaurada. Moisés aprendió en el desierto lo que no podía aprender en el palacio. Aprendió a escuchar la voz de Dios sin distracciones. Aprendió a guiar a seres vivos con paciencia. Aprendió a mirar el cielo,
para encontrar dirección. Lo que parecía ser una estación de castigo fue en realidad una temporada de activación silenciosa, donde Dios estaba afinando sus oídos espirituales y templando su carácter para la grandeza que vendría. Tal vez hoy tú estás preguntando, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no se abren las puertas? ¿Por qué oro, me esfuerzo y parece que Dios guarda silencio? Y la respuesta está aquí. Dios no está callado. Dios está trabajando en ti. Está sacando el oro escondido en tu interior. Está derrumbando fortalezas mentales. Está enseñándote obediencia. Está moldeando tu alma para que puedas cargar la unción que Él quiere derramar sobre ti. No puedes cargar lo extraordinario si antes no aprendes a ser fiel en lo ordinario. No puedes liberar a otros si antes no fuiste tú mismo liberado de tus propias prisiones internas. No puedes liderar naciones si antes no aprendiste a pastorear ovejas con humildad. Dios quiere capacitarte, no solo para que tengas una vida próspera económicamente. No, eso sería muy superficial. Él quiere darte prosperidad integral, emocional, espiritual, mental, familiar, ministerial. Y para eso necesita prepararte desde las raíces. Moisés salió del palacio creyéndose fuerte, pero volvió del desierto sabiendo que su fuerza venía de Dios. Y ese fue el verdadero cambio que lo capacitó para cumplir su propósito. Hoy el Señor te dice, no menosprecies tu proceso, no maldigas tu desierto, no llores por tu anonimato, porque lo que estoy construyendo en secreto será manifestado en público, y muchos verán lo que hice contigo cuando nadie más te miraba. Quédate firme, porque los 40 años de Madián solo fueron el preludio de la manifestación del milagro más grande que Israel había visto hasta ese entonces. ¿Y tú estás listo para permitir que Dios te capacite en secreto antes de exaltarte en público? La viuda de Sarepta, cuando la obediencia activa la prosperidad en medio de la escasez, cuando el Espíritu Santo empieza a capacitarnos para una vida próspera y feliz, muchas veces no lo hace entregándonos riquezas de inmediato, sino enseñándonos a confiar ciegamente en Él en medio de la escasez más absurda, allí donde todo parece muerto, donde los recursos humanos ya no existen, donde las probabilidades terrenales gritan «es imposible». Y una de las historias más impactantes que revelan este principio es la historia de la viuda de Sarepta, en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Esta mujer no tenía dinero, ni influencia, ni conexiones. No tenía ni siquiera una provisión digna para sí misma y su hijo. Estaba al borde de la desesperación más profunda. Iba a cocinar su último puñado de harina y su última gota de aceite, no para festejar un milagro, sino para comer y luego morir. Pero fue justamente en ese lugar de ruina donde Dios la capacitó para un nuevo nivel de fe, para una prosperidad que no se basaba en lo que se veía, sino en lo que se obedecía. Elías llega con una palabra que en apariencia podría parecer dura hasta insensible. Haz para mí primero una torta pequeña y tráemela. ¿Cómo? ¿Dar lo poco que le queda al profeta cuando ni siquiera alcanza para ella? Y ahí es donde se activa el principio que el cielo quiere revelarte hoy. Cuando Dios quiere enseñarte a prosperar, muchas veces te pide que le entregues lo que más temes perder, no porque Él lo necesite, sino porque tú necesitas aprender a confiar. La obediencia radical que mostró esta viuda en medio de su escasez fue la llave que abrió la temporada de provisión sobrenatural. Porque cuando el corazón se rinde a la instrucción divina, lo poco en tus manos se convierte en abundancia. En las manos de Dios, la harina no se acabó, el aceite no menguó,
y lo que parecía el último suspiro de vida se convirtió en el inicio de una historia marcada por la intervención del cielo. ¿Y sabes por qué esto tiene que ver contigo hoy? Porque quizá tú estás mirando tu cuenta bancaria vacía, tus emociones al límite, tu hogar quebrado, tus sueños aplastados, y estás pensando como la viuda: voy a hacer lo último que puedo y después me resigno. Pero hoy Dios te ha traído este mensaje para detener ese pensamiento de muerte, de derrota, de resignación. Hoy el Espíritu Santo quiere activarte para que entiendas que la obediencia en lo pequeño, en lo imposible, en lo que no tiene lógica, es lo que activa el manantial escondido de tu bendición. El problema no es la falta de harina, ni la poca cantidad de aceite. El problema es si dejas que el miedo decida en tu lugar. Porque la fe, aunque tiemble, es capaz de mover las puertas del cielo si se atreve a obedecer. La viuda no tenía un plan de negocios, ni inversionistas, ni habilidades extraordinarias. Solo tenía una palabra de Dios, una instrucción clara y una elección que hacer: obedecer o resistirse. ¿Y tú, qué estás haciendo con las instrucciones que Dios ya te dio? Hoy quiero decirte que Dios quiere capacitarte para una prosperidad que no depende del sistema, ni del gobierno, ni del mercado laboral. Quiere capacitarte para vivir con contentamiento, con dirección, con paz, pero también con provisión, con puertas abiertas, con sabiduría para multiplicar lo que tienes y con discernimiento para reconocer a tiempo las oportunidades que Él te está enviando. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que Dios eligió capacitar a una mujer viuda, sin influencia, sin respaldo, sin grandes recursos, para mostrarte que no importa cuán roto, olvidado o inútil te sientas. Cuando tú decides obedecer, el cielo empieza a respaldarte. Y no solo eso. Más adelante, cuando el hijo de la viuda muere, Dios usa al mismo Elías para resucitar al muchacho. Porque cuando obedeces en lo pequeño, abres puertas no solo para provisión material, sino para milagros en lo emocional, en lo familiar, en lo espiritual. La obediencia de hoy puede ser la semilla de la resurrección de mañana. Y si estás sintiendo que todo se acaba, que no hay esperanza, que tu fuerza ya no da más, escucha esta palabra: Dios te trajo hasta aquí para capacitarte, no para destruirte, para formarte, no para castigarte, para levantarte, no para avergonzarte. Y lo que parece poco, si lo entregas con fe, se multiplicará hasta saciar generaciones. Hoy no te rindas. Hoy obedece. Hoy activa tu fe. Porque la harina no se acabará, el aceite no faltará, y tu historia no terminará en ruina, sino en gloria. José en Egipto, cuando la fidelidad en la prueba te posiciona para la prosperidad verdadera, hay personas que anhelan ser prósperas, que oran por bendiciones financieras, estabilidad emocional, restauración familiar y éxito en sus caminos. Pero se olvidan de que la verdadera prosperidad bíblica no comienza con la abundancia, sino con la fidelidad en medio del dolor. Y si hay alguien en las Escrituras que representa de forma perfecta esta verdad eterna, ese es José, el hijo de Jacob. José no llegó al palacio por casualidad. No fue suerte, no fue estrategia humana. Fue un proceso divino, cuidadosamente diseñado por Dios para capacitarlo, purificarlo, afilarlo y transformarlo en un canal de provisión para toda una nación. Pero antes de la honra, hubo traición. Antes de la capa de autoridad, hubo túneles de oscuridad. Antes del trono, hubo calabozo. Y aquí está la clave que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. Tu prosperidad futura está directamente conectada a cómo respondes en tus pruebas presentes. José fue vendido por sus hermanos.
traicionado por su propia sangre, humillado, arrancado de su hogar, llevado como esclavo a una tierra extraña. Y aún así, la Biblia dice que Dios estaba con él. ¡Qué poderoso! Porque eso significa que la presencia de Dios no siempre se manifiesta como comodidad o facilidad. A veces, la presencia de Dios te acompaña mientras estás siendo tallado por el fuego. José fue fiel en casa de Potifar. No se robó nada, no se aprovechó, no se rebeló. Fue íntegro. Y cuando fue falsamente acusado por la esposa de su amo, en lugar de defenderse con mentiras, prefirió perderlo todo antes que perder su carácter. Y fue esa fidelidad silenciosa, esa integridad sin testigos, esa pureza sin aplausos, lo que activó la agenda secreta de Dios. Porque mientras José descendía a la prisión, su nombre ascendía en los registros del cielo. Mientras los hombres lo olvidaban, Dios lo recordaba. Mientras él lloraba en una celda, el cielo preparaba el día en que sería el segundo hombre más poderoso de Egipto, el administrador de recursos, el canal de vida en medio del hambre. Eso, querido oyente, es lo que Dios quiere hacer contigo. Él no quiere solo darte una buena vida, Él quiere capacitarte para que seas alguien que libere a otros. Alguien que sea usado como puente entre la necesidad y la provisión. Como José, tú estás llamado a, no solo a sobrevivir, sino a multiplicar, a administrar, a proteger, a liderar, a bendecir. Pero antes de que eso se manifieste, viene la etapa de fidelidad en lo oculto, la etapa donde nadie te ve, pero Dios te prueba, donde tus decisiones importan más que tus palabras, donde cada reacción en la prueba moldea el futuro que Dios quiere entregarte. La prosperidad que perdura no se construye sobre atajos, sino sobre fundamentos de carácter. José no se prostituyó con el sistema egipcio para lograr su ascenso. No, él se mantuvo fiel, y su fidelidad lo llevó más alto que cualquier conexión humana. Tal vez hoy estás como José en medio de un proceso doloroso, siendo acusado injustamente, soportando pruebas que no entiendes, y te preguntas, ¿dónde está Dios? Y la respuesta es esta: Dios está contigo igual que con José, solo que Él está trabajando en tu carácter antes de confiarte la bendición. Él está capacitando tu alma para que cuando llegues al palacio no te olvides de quien te levantó. Él está preparando tus manos para que cuando administres recursos lo hagas con compasión y no con orgullo. Él está desarrollando tu sensibilidad espiritual para que puedas ser una voz profética en medio de una generación hambrienta. Y escúchame bien, así como José interpretó el sueño del copero y fue olvidado por 2 años, tú también puedes estar esperando que alguien te recuerde o que tu milagro llegue ya. Pero Dios no está atrasado. Él está alineando el tiempo perfecto para que tu promoción llegue cuando estés verdaderamente preparado para sostenerla. No desesperes, no maldigas tu celda, no huyas del proceso. Dios te está capacitando. Y lo que hoy parece injusticia, mañana será tu testimonio. Lo que hoy parece castigo, mañana será tu plataforma, y lo que hoy te hace llorar, mañana hará que muchos vivan por causa de tu obediencia. Mantente fiel. La llave de tu prosperidad no está en cuánto ganas, sino en cómo respondes cuando nada tienes. José fue próspero en la prisión, porque su prosperidad no venía de lo que tenía, sino de lo que cargaba en su espíritu. Y tú también estás cargando algo celestial. No te detengas, no abandones. Dios ya comenzó tu capacitación, y muy pronto llegará el día en que verás por qué todo lo que viviste fue necesario. El joven Salomón, cuando la sabiduría divina es la raíz de toda prosperidad verdadera, la mayoría de las personas oran para recibir dinero. Algunas oran para conseguir oportunidades, negocios, puertas abiertas. Otras se enfocan en relaciones, conexiones humanas o estrategias para crecer. Pero muy pocos, poquísimos,
Oran pidiendo lo que realmente abre todas las demás cosas, sabiduría. Y en esta generación ruidosa, ansiosa y acelerada, Dios está buscando a aquellos que, como el joven Salomón, se atrevan a pedir lo correcto en el momento correcto. Porque la prosperidad que Dios quiere darte no comienza con cosas, comienza con una mentalidad celestial. Cuando Salomón fue llamado a ser rey, era joven, inexperto, y estaba rodeado de responsabilidades abrumadoras. Él mismo lo reconoció. Soy un muchacho pequeño y no sé cómo salir ni entrar. Y fue ahí, en esa humildad, que Dios se le apareció en sueños y le ofreció algo que muy pocos reciben, una elección divina. Dios le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Imagínate, el cielo se abre, Dios mismo se presenta, y tú tienes carta blanca para pedir lo que sea. Muchos hubieran pedido riquezas, fama, venganza contra enemigos, poder, territorio, larga vida. Pero Salomón pidió lo que ninguno de nosotros pediría naturalmente. Pidió sabiduría para gobernar, para discernir entre el bien y el mal, para guiar con justicia, para tomar decisiones correctas que agradaran al corazón de Dios. Y aquí está el punto clave. Ese corazón humilde, esa petición correcta, esa alineación espiritual, activó la mayor prosperidad que Israel había visto hasta ese momento. Porque cuando eliges lo eterno antes que lo temporal, lo invisible antes que lo visible, el cielo añade todo lo demás. La Biblia dice que Dios se agradó tanto de esa petición, que no solo le dio sabiduría, sino riquezas, fama, victoria, honor y paz en sus días. Y hoy, Dios te está haciendo la misma pregunta. ¿Qué estás pidiendo en oración? ¿Estás enfocado en lo urgente o en lo eterno? ¿Estás pidiendo lo que tus emociones desean o lo que tu alma realmente necesita? El joven Salomón fue capacitado por Dios con una sabiduría que no se aprende en libros ni en universidades. Fue una sabiduría celestial, espiritual, revelada. Y fue esa sabiduría la que lo posicionó para prosperar de manera integral. ¿Quieres una vida próspera y feliz? Entonces empieza a orar como Salomón. No pidas solo lo que te alivie hoy. Pide lo que te capacite para toda la vida. Pide discernimiento para elegir socios, amigos, relaciones, negocios. Pide visión espiritual para no dejarte engañar por puertas falsas, disfrazadas de oportunidades. Pide templanza para administrar lo que ya tienes antes de pedir más. Pide oído sensible para reconocer la voz del Espíritu Santo en medio del ruido del mundo, porque la prosperidad sin sabiduría es una maldición disfrazada de bendición. Pero la sabiduría activa una prosperidad que permanece, que transforma, y que no entristece, que no corrompe. Mira cómo Dios respondió al corazón de Salomón, y pregúntate, ¿qué pasaría si yo empezara a buscar a Dios con esa misma intención? La verdadera felicidad no está en cuánto tienes, sino en cuán capaz eres de decidir con el corazón alineado al cielo. Salomón no fue prosperado solo por tener riquezas. Fue prosperado porque sabía cómo usarlas, cómo retenerlas, cómo protegerlas, cómo multiplicarlas y cómo no dejarse gobernar por ellas. Y eso, amado oyente, es lo que Dios quiere darte también. Él no quiere que el dinero te gobierne, sino que tú lo gobiernes. Él no quiere que las oportunidades te confundan, sino que tú tengas discernimiento para tomar las correctas. Él no quiere que dependas de personas, sino que dependas del Espíritu. Él no quiere que tu felicidad venga de cosas, sino que nazca de una sabiduría tan profunda que transforme todo lo que toques. Pide como Salomón y prepárate, porque cuando eliges la sabiduría, Dios se encarga de añadir lo demás. La multiplicación de los panes. Cuando entregas lo poco, Dios lo transforma en abundancia para muchos una.
de las escenas más poderosas del Nuevo Testamento, ocurre a la orilla del mar de Galilea, bajo un cielo abierto y ante una multitud hambrienta que había seguido a Jesús durante días, escuchando sus enseñanzas, absorbiendo sus palabras, pero también cargando sobre sus espaldas el peso del cansancio, la escasez, el hambre física y espiritual. Y es en ese contexto de necesidad donde ocurre uno de los milagros más conocidos de todos, la multiplicación de los 5 panes y 2 peces, pero más allá del milagro visible, de la provisión sobrenatural, del impacto colectivo, hay un mensaje oculto, profundo y transformador que el Espíritu Santo quiere revelar a tu vida hoy. Dios no necesita que tengas mucho para hacer algo grande. Solo necesita que le entregues lo poco con todo tu corazón. En medio de la multitud había un muchacho, un joven anónimo, sin nombre registrado, sin cargo, sin experiencia, sin fama, y fue ese muchacho quien tenía lo que se convertiría en la semilla de uno de los milagros más significativos de la vida de Jesús. 5 panes, 2 peces, nada más. Y si lo analizamos desde la lógica humana, era ridículo pensar que eso alcanzaría para alimentar a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero en las manos correctas, en las manos del Maestro, lo que parecía insignificante se convirtió en abundancia desbordante. Y aquí está la enseñanza para ti, amado oyente. Dios quiere capacitarte para una vida próspera y feliz, no entregándote una fortuna de inmediato, sino enseñándote a reconocer lo que ya tienes y a colocarlo en sus manos. Muchos hoy están esperando tener más para empezar a actuar. Más dinero, más tiempo, más fuerza, más apoyo, más señales. Pero Jesús no multiplicó algo inexistente. Él multiplicó lo que fue entregado, y es esa entrega total, genuina, humilde, la que activa el milagro. El joven no retuvo su almuerzo, no dijo, esto es poco, no sirve para nada. Lo ofreció sin garantías, lo soltó sin saber qué haría. Jesús lo puso en las manos correctas, y esa fue la clave. ¿Cuántas veces tú has despreciado lo que tienes? Has dicho, yo no sé hablar bien. Mi talento es pequeño, mi recurso es poco, mi fe es débil. Y el cielo te responde hoy con poder. No necesito que tengas mucho, solo necesito que lo entregues todo. La multiplicación no comienza con abundancia, comienza con entrega. Y Dios no solo multiplicó para alimentar, sobraron 12 cestas, porque la prosperidad del cielo no se conforma con lo justo. El Dios que te capacita quiere que tengas más que suficiente para ti y para bendecir a muchos más. ¿Te das cuenta? La verdadera prosperidad no es solo tener, es tener para dar, es convertirse en canal de provisión, en instrumento de multiplicación, en fuente de bendición. Y eso es lo que tú estás siendo llamado a ser. Quizás tu nombre no se conoce, quizás no estás en plataformas grandes. Pero si tú entregas lo poco con fe, Jesús lo multiplicará y miles serán tocados. Ese don pequeño, ese talento que escondes, ese testimonio que temes contar, ese recurso que subestimas, puede ser la semilla de un milagro que transforme tu generación, así que no esperes a tener más para empezar a moverte. Muévete con lo que tienes. Y verás cómo la obediencia y la entrega activan el torrente celestial que cambia destinos. Jesús no te está pidiendo lo que no tienes. Te está pidiendo eso que ya está en tus manos, pero que aún no le has confiado del todo. Suéltalo hoy. Ponlo en sus manos. Y prepárate para ver cómo tu poco se transforma en más que suficiente. El quebranto de Pedro, cuando el fracaso personal se convierte en la plataforma para una vida de propósito y restauración. Muchos piensan que Dios solo capacita a los fuertes, a los exitosos, a los que nunca caen, a los que siempre tienen la respuesta correcta y el corazón firme.
Pero la verdad del Evangelio revela algo completamente opuesto. Dios escoge a los rotos, a los frágiles, a los inestables, a los que han fallado, para mostrar que su gracia es suficiente y su poder se perfecciona en la debilidad. Y uno de los ejemplos más impactantes de este principio es la historia de Pedro, el discípulo apasionado, impulsivo, valiente, pero también débil, vulnerable y quebrantado. Pedro caminó sobre las aguas, fue testigo de la transfiguración, vio multiplicarse los panes y los peces, estuvo cerca del corazón de Jesús, pero también fue el que, en la hora más oscura del Maestro, negó conocerlo 3 veces, no una, ni 2, sino 3 veces. Y este detalle no es menor, porque Pedro no era un curioso más de la multitud, era uno de los íntimos, uno de los cercanos, uno de los escogidos. Y aún así, el miedo, la presión del entorno y su propia inseguridad lo hicieron colapsar. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que después de haber caminado con Jesús, haber orado, haber creído, haber servido, igual terminaste fallando? ¿Igual debiste diciendo lo que no querías, haciendo lo que habías prometido no hacer, volviendo a lo que juraste haber dejado atrás? Entonces necesitas oír esto. Tu fracaso no es el final. Tu caída no es tu sentencia. Tu error no anula tu llamado. Pedro lloró amargamente. Sintió vergüenza. Se escondió. Volvió a pescar, como si su historia espiritual hubiera terminado en ese patio oscuro donde lo negó. Pero fue precisamente allí, en el lugar de su quebranto, donde Dios comenzó a capacitarlo verdaderamente. Porque el quebranto, cuando se rinde a los pies de Jesús, se convierte en el terreno fértil de una transformación profunda. Pedro necesitaba fracasar para dejar de confiar en su fuerza y empezar a depender de la gracia. Necesitaba caer para poder levantarse con un carácter distinto. Y Jesús, que todo lo sabe, no lo desechó. Lo restauró. Después de la resurrección, Jesús no fue a reclamarle, fue a buscarlo, fue a cocinarle, fue a esperarlo. Y en esa escena tan íntima y tan poderosa junto al mar de Tiberíades, el Maestro no lo condenó, lo reafirmó, no le preguntó por su error, le preguntó por su amor. Pedro, ¿me amas? Y fue ese diálogo de restauración lo que capacita a Pedro para convertirse en el líder de la iglesia primitiva. Aquel que negó, ahora predica con autoridad. Aquel que huyó, ahora enfrenta multitudes. Aquel que se escondió, ahora sana enfermos, confronta autoridades y escribe cartas eternas. ¿Ves lo que hace la gracia? Dios no elige a los perfectos, elige a los dispuestos, a los que, después de fallar, se levantan con un corazón quebrantado y rendido. Tu prosperidad y tu felicidad no dependen de cuántas veces caíste, sino de cómo reaccionas después de caer. ¿Te escondes? ¿Te resignas? ¿Te condenas? ¿O vuelves al fuego, te acercas a Jesús y le dices, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo? Porque esa frase, humilde, sincera, temblorosa, puede ser el inicio de tu restauración y tu promoción espiritual. Pedro no fue descartado por fallar, fue rediseñado por Dios para ser más fuerte, más sabio y más útil que nunca. Y tú también puedes serlo. No importa cuán bajo hayas caído, si hay arrepentimiento sincero, el cielo prepara un nuevo comienzo para ti. Dios quiere capacitarte no a pesar de tus heridas, sino por medio de ellas. No quiere cubrir tu pasado, quiere usarlo para mostrar su gloria. Porque no hay testimonio sin prueba, ni poder sin proceso, ni restauración sin quebranto. Levántate hoy. El mismo Jesús que restauró a Pedro te está llamando por tu nombre, y lo que viene será mayor que todo lo que has perdido. La viña estéril transformada en huerto fructífero, cuando Dios trabaja desde las raíces para liberar tu propósito,
Hay momentos en los que sentimos que todo lo que hacemos fracasa, que nuestros esfuerzos no dan fruto, que nuestras oraciones rebotan en el techo y que la vida parece un ciclo interminable de intentos que no llegan a nada. Sentimos que somos como una tierra árida, como una viña estéril, como un árbol que debería estar floreciendo, pero cuya copa está seca, cuyas ramas están vacías, cuyo fruto nunca llega. Y es en esos momentos donde muchos piensan que Dios se ha olvidado de ellos, que su llamado ha expirado, que sus sueños fueron enterrados, que su corazón ha sido abandonado en un rincón del tiempo. Pero lo que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy es que Dios no desecha una tierra estéril, la transforma desde las raíces. Él no te ignora, Él cava más profundo. Jesús mismo contó una parábola que parece escrita para quienes están al borde de rendirse. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, venía a buscar fruto y no lo encontraba. Año tras año, la higuera seguía estéril. Hasta que un día, el dueño dijo, «Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra?» Pero el viñador, con corazón compasivo, intercedió, «Señor, déjala un año más, yo la cavaré alrededor y le echaré abono. Quizás entonces dé fruto». ¿Puedes sentir el susurro de gracia en esta escena? Dios no te ha desechado. Está cavando alrededor. Está removiendo la dureza, está trabajando en lo profundo, está abonando con lágrimas, con procesos, con palabras que hoy parecen duras, pero que están activando la tierra espiritual de tu alma. Porque la esterilidad espiritual no se trata solo de lo que se ve afuera, se trata de lo que está roto por dentro. Y Dios, como viñador fiel, no mira tu fruto primero, mira tus raíces. Él sabe si estás agotado emocionalmente, si estás cansado de intentar, si sientes que no tienes más fuerzas para orar. Si tu alabanza se volvió automática y tu fe un eco lejano, Él lo sabe, y aún así Él elige cavar, no cortar. ¿Sabes lo que eso significa? Que tu historia no ha terminado, que aunque no veas fruto aún, hay esperanza. Que aunque no sientas poder, hay promesa. El viñador, Jesús, te defiende, te intercede, te trabaja. Él no te dejó en el polvo. Él está invirtiendo en ti. Y ese abono que parece insignificante, ese proceso que parece repetitivo, esa poda que dolió, todo eso es parte de tu capacitación. Porque Dios no solo quiere que vivas, Él quiere que florezcas, que des fruto a tiempo, que tu vida sea un huerto fructífero, no solo para ti, sino para muchos que comerán del fruto de tu restauración. Y aquí está el mensaje del cielo para ti. No estás seco, estás en preparación, no estás olvidado, estás en formación, no estás condenado, estás siendo capacitado, pronto brotarás. Pronto las hojas verdes volverán, pronto habrá fruto donde antes hubo sequía, y cuando eso ocurra, nadie podrá decir que fue por tus fuerzas. Todos sabrán que fue la obra silenciosa, persistente y amorosa del Dios que trabaja en lo invisible para manifestar lo eterno. Así que no permitas que el enemigo te convenza de que tu estéril pasado define tu fértil futuro. Dios está cavando alrededor de tu vida. Él no ha terminado contigo, y este nuevo ciclo, este nuevo tiempo, será el de la cosecha abundante que esperabas. El fuego de la prueba, cuando Dios permite el horno para revelar lo que el oro no puede comprar. Muchos desean la prosperidad, anhelan la felicidad, oran por la plenitud, sueñan con la estabilidad, con la paz emocional, con el avance financiero y el cumplimiento de sus promesas. Pero pocos comprenden que en el reino de Dios la verdadera prosperidad no llega sin antes pasar por el fuego de la prueba. Y no un fuego cualquiera, sino ese fuego que arde sin consumir, que quema sin destruir, que purifica sin aniquilar, porque no viene del infierno, viene del cielo.
ese fuego que transforma hombres comunes en instrumentos consagrados, ese fuego que no solo prueba tu fe, la activa, la fortalece, la refina. Y para comprender este principio eterno, necesitamos mirar la historia de 3 jóvenes hebreos en Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego, hombres sin riqueza, sin título, sin ejército, sin respaldo humano, pero hombres que llevaban en su interior una fidelidad tan firme, una fe tan encendida, una convicción tan sólida, que ni siquiera el decreto de muerte del rey Nabucodonosor pudo apagarlos. El horno ardía 7 veces más. Las amenazas eran reales. Las llamas devoraban a los que se acercaban, pero ellos dijeron con firmeza que solo puede venir del cielo. Nuestro Dios puede librarnos del horno, pero aunque no lo haga, no adoraremos a tus dioses. ¡Qué nivel de fe! ¡Qué nivel de entrega! ¡Qué nivel de libertad espiritual! Porque la verdadera prosperidad del alma no está en ser librado del horno, sino en entrar en él sabiendo quién es el que camina contigo. Y es allí, en medio del fuego ardiente, que se revela uno de los secretos más profundos del poder de Dios, el cuarto hombre. El Hijo de Dios caminando en medio de las llamas, la presencia de Jesús manifestándose no fuera del horno, sino dentro de él. Y esa es la promesa para ti hoy. Dios no siempre te librará del horno, pero siempre caminará contigo dentro de él. Porque a veces el milagro no es evitar la prueba, sino superarla sin quemarse, sin quebrarse, sin perder tu esencia. Sadrac, Mesac y Abednego salieron del fuego sin quemaduras, sin olor a humo, sin marcas visibles, pero con una gloria que antes no tenían. El fuego no los destruyó, los promovió. El horno no los silenció, los posicionó. ¿Y tú? ¿Estás en medio de un horno ahora? ¿Estás sintiendo el calor de las circunstancias, el peso de las deudas, la presión del tiempo, la angustia de las decisiones, la ansiedad por lo que no cambia? Escucha, no estás solo. Hay un cuarto hombre en tu horno, hay una presencia en medio de tu prueba. Y esa presencia no está pasiva, está obrando, está protegiendo, está rediseñando tu destino. Dios está usándola para capacitarte, porque solo el fuego puede revelar la pureza del oro. Y tú no eres hojarasca, tú eres oro refinado por la mano del Maestro. No huyas del fuego, no maldigas el proceso. No rechaces la prueba, porque después del fuego viene la promoción, después de la lucha viene la manifestación, después de la noche viene la gloria del amanecer. Y nadie podrá decir que lo lograste por tus fuerzas. Todos sabrán que fue Dios, el Dios del horno, el Dios del fuego, el Dios que capacita a sus hijos en las llamas, quien te levantó. Así que levanta tu cabeza hoy, aunque estés rodeado de llamas. Recuerda quién camina contigo y declara con autoridad: mi horno no es mi final, es mi plataforma. El secreto de Ana: cuando el dolor más profundo se convierte en la llave de una vida fructífera y consagrada, hay dolores que parecen no tener sentido. Hay temporadas donde el cielo parece de bronce, donde las oraciones se secan en los labios, donde cada día pesa como una carga imposible de llevar, donde el alma gime sin sonido, y las lágrimas se convierten en el idioma secreto del corazón. Y si hay un nombre en las Escrituras que encapsula ese proceso de dolor interno profundo, silencioso y espiritual, ese nombre es Ana. Ana no era una mujer incrédula, no era impía, no era desobediente, era una mujer que amaba a Dios, que servía, que adoraba, que creía, y aún así estaba estéril. Una mujer buena con una carga pesada, una sierva fiel con un alma afligida, una hija de Dios que vivía rodeada de burla, de comparación, de competencia, porque Penina, la otra esposa de Elcana, tenía hijos y se lo recordaba todos los días. Y Ana solo tenía silencio,
solo tenía lágrimas, solo tenía vacío, pero lo que parecía una injusticia era en realidad una preparación. Dios no se había olvidado de Ana. Dios la estaba capacitando para dar a luz no solo a un hijo, sino a un profeta que cambiaría la historia de Israel. Porque hay vientres que Dios cierra por un tiempo, no para castigar, sino para alinear, para que cuando se abra, lo que nazca no sea común, sino consagrado, y eso fue lo que ocurrió. Ana, quebrada, se fue al templo. No gritó, no armó escándalo, no exigió, solo oró con amargura de alma, solo movió sus labios, solo desnudó su corazón delante de Dios, y ese clamor silencioso estremeció el cielo. Fue allí, en el templo, en medio de su quebranto, que el cielo se abrió. Fue allí que Dios no solo la escuchó, la capacitó. Porque cuando Ana volvió a casa, ya no era la misma. No tenía aún el hijo, pero ya tenía paz. Y esa paz fue la señal de que Dios había recibido su oración. Y lo que vino después no fue solo Samuel, fue una nueva Ana, una mujer empoderada, alineada con la voluntad divina, capaz de entregar a su hijo no al mundo, sino al altar. ¿Te das cuenta? El dolor no la destruyó, la transformó, la llevó al altar, la llevó a una intimidad con Dios que no se logra en medio de la abundancia, sino en la escuela del quebranto. Y ese es el mensaje para ti hoy. Dios no ha ignorado tus lágrimas. Él ha contado cada una, y mientras tú piensas que nada está pasando, el cielo está gestando algo que será mayor que tus expectativas. Ana no solo recibió un hijo, recibió propósito, y tú también lo recibirás, porque tu aflicción no ha sido estéril, tu dolor no ha sido inútil, tus noches sin dormir, tus ayunos, tus batallas internas, todo eso está siendo usado por Dios para capacitarte. Él no quiere que simplemente sobrevivas, quiere que des a luz a algo eterno, algo que marcará generaciones, algo que cambiará la historia, algo que será recordado por lo que representa, no solo por lo que produce. Por eso, si hoy te sientes como Ana, en silencio, humillado, llorando sin fuerzas, no te desesperes. Tu oración ha subido, y Dios está preparando tu vientre, no solo el físico, el vientre de tu alma, ese lugar donde nacerá lo que no se ve, pero cambiará lo que existe. Y cuando eso ocurra, tú sabrás que no fuiste tú, que no fue tu estrategia, que no fue el tiempo. Fue la fidelidad de un Dios que transforma el dolor en destino, el llanto en profecía y la esterilidad en un llamado. El secreto de Ana, cuando el dolor más profundo se convierte en la llave de una vida fructífera y consagrada, hay dolores que parecen no tener sentido. Hay temporadas donde el cielo parece de bronce, donde las oraciones se secan en los labios, donde cada día pesa como una carga imposible de llevar, donde el alma gime sin sonido, y las lágrimas se convierten en el idioma secreto del corazón. Y si hay un nombre en las Escrituras que encapsula ese proceso de dolor interno profundo, silencioso y espiritual, ese nombre es Ana. Ana no era una mujer incrédula, no era impía, no era desobediente, era una mujer que amaba a Dios, que servía, que adoraba, que creía, y aún así estaba estéril. Una mujer buena con una carga pesada, una sierva fiel con un alma afligida, una hija de Dios que vivía rodeada de burla, de comparación, de competencia, porque Penina, la otra esposa de Elcana, tenía hijos y se lo recordaba todos los días. Y Ana solo tenía silencio, solo tenía lágrimas, solo tenía vacío, pero lo que parecía una injusticia era en realidad una preparación. Dios no se había olvidado de Ana. Dios la estaba capacitando para dar a luz no solo a un hijo, sino a un profeta que cambiaría la historia de Israel.
porque hay vientres que Dios cierra por un tiempo, no para castigar, sino para alinear, para que cuando se abra, lo que nazca no sea común, sino consagrado, y eso fue lo que ocurrió. Ana, quebrada, se fue al templo. No gritó, no armó escándalo, no exigió, solo oró con amargura de alma, solo movió sus labios, solo desnudó su corazón delante de Dios, y ese clamor silencioso estremeció el cielo. Fue allí, en el templo, en medio de su quebranto, que el cielo se abrió. Fue allí que Dios no solo la escuchó, la capacitó, porque cuando Ana volvió a casa ya no era la misma, no tenía aún el hijo, pero ya tenía paz, y esa paz fue la señal de que Dios había recibido su oración. Y lo que vino después no fue solo Samuel, fue una nueva Ana, una mujer empoderada, alineada con la voluntad divina, capaz de entregar a su hijo no al mundo, sino al altar. ¿Te das cuenta? El dolor no la destruyó, la transformó, la llevó al altar, la llevó a una intimidad con Dios que no se logra en medio de la abundancia, sino en la escuela del quebranto. Y ese es el mensaje para ti hoy. Dios no ha ignorado tus lágrimas. Él ha contado cada una, y mientras tú piensas que nada está pasando, el cielo está gestando algo que será mayor que tus expectativas. Ana no solo recibió un hijo, recibió propósito, y tú también lo recibirás, porque tu aflicción no ha sido estéril, tu dolor no ha sido inútil, tus noches sin dormir, tus ayunos, tus batallas internas. Todo eso está siendo usado por Dios para capacitarte. Él no quiere que simplemente sobrevivas, quiere que des a luz a algo eterno, algo que marcará generaciones, algo que cambiará la historia, algo que será recordado por lo que representa, no solo por lo que produce. Por eso, si hoy te sientes como Ana, en silencio, humillado, llorando sin fuerzas, no te desesperes. Tu oración ha subido, y Dios está preparando tu vientre, no solo el físico, el vientre de tu alma, ese lugar donde nacerá lo que no se ve, pero cambiará lo que existe. Y cuando eso ocurra, tú sabrás que no fuiste tú, que no fue tu estrategia, que no fue el tiempo. Fue la fidelidad de un Dios que transforma el dolor en destino, el llanto en profecía y la esterilidad en un llamado. La obediencia de Abraham, cuando la renuncia voluntaria abre las puertas de una prosperidad eterna. Hay momentos en la vida del creyente donde Dios no solo bendice lo que uno tiene, sino que prueba si uno está dispuesto a renunciar a lo que más ama, no para destruir, no para castigar, sino para revelar hasta dónde llega la fe y hasta qué punto el corazón está dispuesto a confiar, incluso sin comprender, incluso sin garantías, incluso sin saber cómo terminará la historia. Si hay una figura en la Biblia que representa esa prueba, esa renuncia sagrada, ese nivel de entrega total, ese es Abraham, el padre de la fe. Abraham ya había sido obediente cuando dejó su tierra, su parentela y su casa, para ir hacia un lugar que no conocía. Había esperado años por la promesa. Había cargado la esperanza en el corazón, incluso cuando el cuerpo ya no respondía a las lógicas humanas. Y finalmente, cuando Isaac nació, la promesa se materializó. Pero entonces vino la prueba más inexplicable de todas. Dios le pidió a Abraham que le entregara en sacrificio lo más valioso que tenía su hijo, su risa, su futuro, su promesa. Y Abraham no discutió, no pidió explicaciones, no exigió garantías, se levantó temprano, preparó todo y obedeció. Y esa obediencia, dolorosa, incomprensible, radical, fue la que activó una bendición generacional que hasta hoy sigue cayendo sobre los que caminan por la fe. Porque Abraham comprendió algo que muy pocos están dispuestos a aceptar. La verdadera prosperidad no se activa solo con oraciones, se activa con renuncias.
renuncias internas, renuncias que nadie ve, renuncias que solo Dios conoce. Ese momento en el monte Moriah fue el altar más alto de fe que un ser humano haya levantado, no por el sacrificio físico, sino por el corazón rendido, por la confianza total, por la certeza de que Dios proveería. Y así fue. Cuando el cuchillo estaba a punto de caer, el ángel gritó, «¡Detente!», y detrás de Abraham estaba el carnero, la provisión divina que solo se revela cuando la fe es completa. ¿Y qué ocurrió después? Dios no solo le devolvió a Isaac, le juró por sí mismo que lo bendeciría, que multiplicaría su descendencia, que todas las naciones de la tierra serían bendecidas por su causa. Porque cuando renuncias en lo secreto, Dios te honra en lo eterno. Tal vez hoy tú estás en tu propio Moria. Tal vez Dios te está pidiendo algo que no entiendes. Tal vez estás siendo llamado a soltar, a entregar, a confiar sin ver. Y todo en ti quiere retener. Todo en ti dice, ¿por qué? Todo en ti clama por lógica, por control, por seguridad. Pero, escúchame, la obediencia siempre precede la multiplicación. La entrega siempre activa la provisión. La fe radical siempre desbloquea la prosperidad divina. No tengas miedo de poner en el altar lo que más amas, porque Dios nunca te pedirá algo sin tener ya preparada la provisión. Él no quiere tu destrucción. Él quiere tu rendición. Y cuando tú sueltas, cuando tú confías, cuando tú levantas el cuchillo espiritual, Dios desata la voz del cielo, Dios revela el carnero, Dios activa la promesa y te posiciona para heredar no solo una bendición, sino un legado. Abraham no fue recordado por sus riquezas, fue recordado por su fe. Y esa fe abrió las puertas de una prosperidad que no conoce límites. Así que hoy, si Dios te está pidiendo algo, no lo cuestiones, no lo retengas, no huyas, sube al monte, prepara el altar y cree que en la cima el cielo te espera con provisión. El tiempo de espera, cuando Dios capacita en el silencio, lo que luego manifestará con estruendo uno de los mayores desafíos para quienes caminan por la fe, no es creer que Dios puede hacer milagros, sino saber esperar el tiempo en que Él decide hacerlos. Porque en esta generación de velocidad, de resultados instantáneos, de recompensas rápidas, de ahora o nunca, lo que más cuesta es aceptar que el cielo tiene otro ritmo, otro calendario, otra lógica. Y sin embargo, todo lo que Dios construye con valor eterno pasa por una temporada de espera. Y esa espera, lejos de ser un castigo, es una escuela, un campo de entrenamiento, un laboratorio espiritual donde Dios trabaja no en el milagro, sino en ti. El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, fue ungido en privado por el profeta Samuel cuando aún era un adolescente. El aceite bajó por su cabeza, la promesa fue liberada, el cielo habló. Y sin embargo, tuvieron que pasar muchos años antes de que la corona llegara a sus manos. ¿Y qué hizo David en ese tiempo? ¿Se rebeló? ¿Se frustró? ¿Corrió desesperadamente a ocupar un trono que aún no le pertenecía? No, David volvió al campo, volvió a cuidar ovejas, volvió a tocar su arpa. Volvió a pelear con osos y leones, lejos de las multitudes, lejos de los aplausos, lejos del palacio, porque él entendió que la unción te separa, pero es el tiempo lo que te madura. Y eso es lo que muchos no comprenden, que la espera no es una pausa, es un proceso de purificación de intenciones, un proceso de refinamiento del carácter, un proceso donde aprendes a confiar no en lo que ves, sino en lo que sabes que Dios dijo. El mismo Dios que unge también sabe cuándo exponer. Y mientras tú crees que nada está pasando, el cielo está tallando tu alma,
Cada día que pasa en obediencia durante la espera es una semilla plantada en lo invisible que un día brotará con fuerza. Dios no se olvidó de ti. Dios no archivó tu promesa. Dios no cambió de opinión. Dios te está capacitando para que cuando llegue la bendición, tú tengas la estructura emocional, espiritual y mental para sostenerla. Porque lo que llega antes de tiempo muchas veces destruye en lugar de edificar. Y lo que se entrega sin preparación se pierde. Por eso, si estás esperando algo, una puerta, una restauración, una señal, una promesa cumplida, no desesperes, no abandones, no te compares. Cada vez que eliges esperar en fe, cada vez que decides no manipular, cada vez que dices, Señor, no entiendo, pero confío, estás siendo capacitado, estás creciendo, estás madurando, estás avanzando, aunque no se note por fuera. Y el día en que el cielo diga, ahora, serás como David, preparado, maduro, capacitado, lleno de honra, y con la sabiduría que solo la escuela del silencio puede producir. No hay atajo para la gloria, solo el camino de la fe constante, y tú estás en él. Sigue esperando, sigue creyendo, sigue adorando, porque lo que Dios tiene preparado para ti vale cada segundo de esta espera. La visión de Jeremías, cuando Dios ve propósito donde tú solo ves debilidad. Muchos de nosotros vivimos atrapados en una percepción limitada de quienes somos. Nos miramos a través de los lentes del fracaso, del rechazo, de los errores pasados, de las heridas de la infancia, de los traumas no sanados, de las palabras que nos marcaron, y nos convencemos, a veces sin darnos cuenta, de que no somos suficientes, de que no podemos, de que otros sí, pero nosotros no. Y es justamente allí, en ese lugar de inseguridad y confusión, donde Dios irrumpe con su voz para redefinir lo que tú creías acerca de ti. Porque Dios no ve como el hombre ve. El hombre mira lo externo, pero Dios mira el propósito eterno sembrado en tu interior. Y si hay un relato en la Biblia que expresa esta verdad con una belleza espiritual conmovedora, es el llamado del joven Jeremías. Cuando Dios lo llama, Jeremías responde con miedo, con duda, con excusas. «Ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño». ¿Te suena familiar esa frase? ¿Te has sentido alguna vez demasiado pequeño, demasiado roto, demasiado insignificante para los planes que Dios ha puesto en tu corazón? Entonces escucha lo que Dios le respondió a Jeremías, porque es exactamente lo que hoy te dice a ti. No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. ¡Qué declaración poderosa! Dios no le responde con lógica, le responde con presencia. No le dice, tú puedes. Le dice, yo estaré contigo. Y eso es lo que transforma todo, porque la verdadera capacitación no es humana. No depende de títulos, diplomas, edad, carisma o recursos. Depende de la presencia de aquel que llama, forma, equipa, fortalece, unge y respalda. Jeremías fue llamado siendo un joven inseguro, pero fue transformado en una voz profética para las naciones. Y eso nos enseña que Dios no llama a los capacitados, capacita a los que llama. Él ve en ti lo que tú todavía no puedes ver. Él sabe el final desde el principio, y cuando te llama, ya tiene todo preparado para que puedas cumplir con su propósito. Tú solo necesitas hacer lo mismo que hizo Jeremías: escuchar, confiar y obedecer, aunque tiemble tu voz, aunque no sepas por dónde empezar, aunque no tengas todo claro, porque mientras tú das pasos de fe, Dios desata su poder a cada paso. Y lo que parecía imposible se convierte en testimonio. ¿Sabías que el nombre Jeremías significa exaltado por Dios? Y eso es exactamente lo que Él quiere hacer contigo.
exaltarte, levantarte, posicionarte. Pero primero, quieres sanarte, la identidad, porque no puedes caminar en el propósito correcto si todavía crees en la mentira incorrecta. Hoy es el día en que Dios pone su mano sobre tu boca, como lo hizo con Jeremías, y te dice: He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para edificar y plantar. Tú no eres débil, eres instrumento, eres mensajero, eres canal, eres llamado, eres capacitado, eres portador de una palabra viva. No te escondas más detrás de la excusa del no puedo, porque Dios ya te vio, y lo que Él vio es mucho más grande que lo que tú crees de ti mismo. El quebranto que activa la unción, cuando Dios usa las heridas para preparar un corazón con autoridad en un mundo que idolatra la fuerza, la imagen, el éxito rápido y la apariencia impecable. El reino de Dios opera bajo una lógica completamente opuesta. Allí, los verdaderamente usados por el cielo no son los más fuertes, sino los más quebrantados. Porque no hay unción sin quebranto, no hay autoridad sin heridas, no hay propósito sin cruz. Y esto no es una metáfora poética, es una verdad espiritual que se repite en cada historia de aquellos que fueron llamados, formados y luego usados por Dios para marcar generaciones. El mejor ejemplo de esto es la historia de Jesús mismo, nuestro Salvador, nuestro Maestro, nuestro modelo. El que pudo haber venido con gloria, rodeado de ángeles, cubierto de majestad, decidió encarnarse en carne frágil, caminar como uno de nosotros, llorar, sufrir, ser rechazado, humillado, crucificado. Y fue precisamente por medio de sus heridas que nos llegaron la vida, la sanidad, la restauración. La cruz no fue un accidente, fue el camino. El quebranto no fue el fin, fue la activación de la mayor unción jamás vista. Y si el mismo Jesús, el Hijo del Dios viviente, fue capacitado en el dolor, ¿por qué creemos nosotros que seremos usados sin pasar por procesos? ¿Por qué pedimos poder sin pasar por el fuego? ¿Por qué anhelamos resultados sin someternos al trato? Hoy el cielo te dice: no ignores tus heridas, porque pueden ser el canal por donde fluirá tu mayor autoridad. David escribió sus salmos más profundos cuando huía, cuando lloraba, cuando estaba solo. José interpretó sueños ajenos desde la cárcel, no desde el palacio. Pablo escribió cartas que aún nos transforman, desde la prisión, con cadenas en sus pies. Y tú, que has sido herido, que has llorado en secreto, que has sido traicionado, olvidado, aplastado por el peso de la vida, escucha, esas heridas no son tu vergüenza, son tu testimonio, y serán el aceite que un día sanarás a otros, porque Dios no unge desde lo superficial, Dios unge desde lo profundo, desde la intimidad, desde la rendición, desde el quebranto. La unción no cae por casualidad, cae sobre aquellos que han sido procesados, vaciados de sí mismos, moldeados por la mano del alfarero, aquellos que han dicho: aunque me duela, te pertenezco, aunque no entienda, sigo creyendo, aunque no vea, sigo adorando. Esa es la clase de alma que Dios capacita para cosas grandes. Esa es la clase de corazón que el cielo puede confiar. Porque no se trata de emociones momentáneas, se trata de profundidad espiritual, de carácter eterno, de obediencia silenciosa, de amor sin condiciones. Y tú, si hoy te sientes en pedazos, si te estás levantando del polvo con el alma rasgada, si estás intentando sonreír con cicatrices abiertas, recibe esta palabra: Dios está haciendo aceite con tu dolor, y muy pronto, lo que hoy te lastima será usado para levantar a muchos. No temas al quebranto, abrace el proceso, suelta el orgullo,
Abre tu alma, porque en el fondo de ese valle hay un río de unción esperando por ti. El poder del servicio escondido. Cuando lo que haces en lo secreto prepara tu promoción pública. Vivimos en tiempos donde todo el mundo quiere ser visto, donde las redes sociales alimentan la necesidad de aplausos, donde se valora más la apariencia que la raíz y donde muchos creen que servir solo tiene valor si hay un micrófono, una cámara, un escenario o una multitud. Pero en el reino de Dios, el camino hacia la verdadera prosperidad y felicidad pasa primero por el servicio silencioso, por la fidelidad en lo invisible, por la entrega sin testigos y sin recompensa inmediata. Y hay una historia en la Biblia que revela este principio con una fuerza espiritual impresionante. La historia de Ruth. Ruth no era israelita. No tenía apellido prestigioso, no tenía riquezas, no tenía posición. Lo que sí tenía era un corazón leal, firme, dispuesto, humilde. Cuando su esposo murió y su cuñada decidió volver a su tierra, Ruth eligió quedarse al lado de Noemí, su suegra, y lo hizo no por conveniencia, sino por convicción. Dijo palabras que aún hoy estremecen: tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Y a partir de ese momento, Ruth comenzó un camino de servicio silencioso, sin honra, sin aplausos, sin promesas claras, sirviendo a una mujer anciana, en tierra extranjera, recogiendo espigas como una más del pueblo. Pero lo que nadie veía, Dios lo veía. Cada día bajo el sol, cada mano que recogía espigas, cada paso dado con humildad, eran parte de la capacitación, invisible para el destino que venía, porque fue en medio de ese campo anónimo que Boaz la vio. No la vio por su apariencia, la vio por su servicio, por su entrega, por su lealtad, y ese hombre justo, Boaz, fue usado por Dios para redimir su historia, para restaurar su linaje, para posicionarla en la genealogía de Jesús. De una viuda extranjera en el anonimato, a ser parte del linaje del Salvador. Y todo comenzó ¿dónde? En el servicio oculto, en la obediencia sencilla, en el compromiso silencioso. Y eso, oyente amado, es lo que el cielo quiere que entiendas hoy. Nada de lo que haces en lo secreto es ignorado por Dios. Cada lágrima, cada ayuda, cada mano extendida, cada palabra de aliento, cada oración escondida, es parte de tu promoción, porque mientras sirves, Dios te capacita. Mientras limpias lo ajeno, Él prepara lo tuyo. Mientras das de ti mismo sin esperar retorno, Él está reservando tu porción perfecta. Y cuando llegue tu momento, porque va a llegar, será claro para todos que no fue por tu fuerza, ni por tu estrategia, ni por contactos humanos. Fue por tu fidelidad, fue porque serviste cuando nadie te miraba, fue porque sembraste en lágrimas, y ahora cosecharás con alegría. Ruth no pidió ser vista, Ruth no exigió nada, solo sirvió, y Dios la elevó. Tú no necesitas empujar puertas, no necesitas competir. Solo necesitas permanecer en el lugar que Dios te asignó, con un corazón recto, con manos limpias, con humildad genuina, porque quien sirve en lo oculto es honrado en lo alto. El Dios que te capacitó es el mismo que te enviará con poder si llegaste hasta aquí. No eres un espectador más, no eres uno más del montón, eres uno de los elegidos, uno de los que no huyeron del proceso, uno de los que, aún con lágrimas, dijeron: Señor, enséñame, transfórmame, capacítame para vivir como tú quieres que viva. Y si llegaste al final de esta palabra profética, de esta serie llena de revelaciones divinas, entonces tienes que saber algo que cambiará tu vida. El Dios que te formó en lo secreto te respaldará en lo público. El Dios que te sostuvo en el valle
te levantará sobre la montaña, el Dios que te habló en el desierto. Te enviará a hablar a las naciones. No has escuchado esto en vano. No invertiste tu tiempo en este mensaje para volver a lo mismo. Fuiste activado, fuiste empoderado, fuiste encendido. Y ahora es tiempo de caminar diferente. Es tiempo de decidirte. Es tiempo de actuar. Dios te capacitó para perseverar cuando otros retroceden, amar cuando otros se enfrían, adorar en medio del dolor, esperar cuando todo urge, sembrar cuando parece estéril, confiar cuando no entiendes, dar cuando nada tienes, y hablar cuando el mundo guarda silencio. Tú no eres quien eras antes de comenzar este video. Ahora cargas algo nuevo, ahora llevas sobre ti una unción fresca. Ahora portas una palabra viva, una fe más firme, una visión más clara, y esta es tu señal. Dios ha estado contigo todo este tiempo. No te falló, no te abandonó, solo te estaba preparando. Porque la prosperidad que viene sobre ti no será vacía ni superficial. Será fruto de un corazón entrenado en el quebranto, en la intimidad, en la verdad. Y ahora, escúchame bien. Llévate esta palabra contigo. No la archives como un video más. Grábala en tu espíritu. Declárala sobre tu casa. Recuérdala cuando vuelvas a tener miedo. Respírala cuando sientas que todo se apaga. Y compártela con otros, porque no fuiste capacitado solo para ti. Fuiste capacitado para capacitar a otros. Fuiste sanado para sanar. Fuiste restaurado para restaurar. Fuiste formado para formar. Y ahora, como testimonio visible de que fuiste parte de este mover, escribe en los comentarios esta frase poderosa. Yo soy fruto de un Dios que me capacita para una vida próspera y feliz. Hazlo como una bandera, como una declaración profética, como una señal para el cielo y para el infierno, porque ahora eres una amenaza para las tinieblas y una esperanza para los que vienen detrás. Suscríbete a este canal, si aún no lo hiciste, no por números, sino por fidelidad, porque este canal no es solo un lugar de contenido, es un pozo, un altar, un fuego que no se apaga. Dale like. Comparte este mensaje y únete a este ejército de almas que están siendo capacitadas para conquistar, restaurar, sanar y edificar. Y ahora, quédate en silencio por un momento, cierra los ojos, deja que la música de fondo sea la cortina que te lleva ante el trono de la gracia. Agradece, llora, adora, siente, porque el Espíritu Santo aún está aquí, y Él no ha terminado. Esto no es un adiós, es un amén, es un aquí estoy, Señor, es un envíame a mí. Tu capacitación ha comenzado, y no hay vuelta atrás. Si has llegado hasta este punto del mensaje, si tu corazón ha latido más fuerte con cada bloque, si sentiste que el Espíritu Santo te habló en medio de tus dudas, de tus heridas, de tus esperas, de tus silencios y de tus procesos, entonces quiero decirte con el alma temblando de reverencia, Dios te ha escogido. No es casualidad que estés aquí. No es coincidencia que hayas escuchado cada palabra, cada historia, cada enseñanza. Esta voz, esta serie, no era solo contenido espiritual, era una cita divina, un llamado del cielo. Una respuesta a tus preguntas más profundas. Hoy el Señor te ha dicho una y otra vez que Él no te dejó, que Él no te canceló, que Él no te ha olvidado, y que lo que parecía demora era preparación. Dios ha estado capacitando tu alma, no para que seas uno más, sino para que seas instrumento, canal, luz, fuego, puerta, semilla, cosecha. Ahora ya no eres el mismo. No después de esto, no después de haber visto cómo Moisés fue preparado en el desierto, cómo la viuda de Sarepta activó su milagro con obediencia, cómo Pedro fue restaurado después de su caída,
cómo Ana transformó su llanto en propósito, cómo Elías fue levantado desde la cueva, cómo Abraham soltó lo que más amaba, y cómo Dios siempre, siempre cumple su promesa en los que esperan en Él. Tú no estás aquí por accidente, estás aquí porque fuiste llamado. Y si fuiste llamado, fuiste capacitado. Y si fuiste capacitado, es porque estás a punto de ser enviado. Ya no hay marcha atrás. Este es el momento de levantarte, de dar el siguiente paso, de tomar la decisión que el cielo está esperando de ti. Y aquí está tu llamado a la acción, valiente del Señor. Escribe en los comentarios esta frase con poder. Mi capacitación comenzó y nada me detendrá. Escríbelo como una declaración, como una profecía, como una señal visible de lo invisible que está ocurriendo en tu espíritu. Suscríbete ahora mismo a este canal, porque si este video habló contigo, imagina lo que Dios tiene reservado en los que vienen. Este canal no es solo un espacio digital, es un altar profético, un refugio para quienes no tienen iglesia cerca, un manantial de esperanza para los que están al borde de rendirse. Y tú eres parte de esta misión. Cuando te suscribes, te comprometes a seguir escuchando la voz de Dios. Y si ya lo hiciste, gracias, porque estás ayudando a llevar esta palabra a las naciones. Y antes de cerrar, te diré algo que no puedes olvidar. Tu historia no termina aquí, apenas comienza, porque el Dios que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el fin. Ahora quédate unos minutos en silencio. No cierres el video de inmediato. Deja que la música final acaricie tu alma. Permite que el Espíritu Santo selle esta palabra en tu corazón. Y mientras lo haces, habla con Él. Agradece, adora, llora si lo necesitas. Pero no te desconectes hasta que el cielo haya terminado de tocarte, porque esto no fue un video, fue un altar, y tú, hoy, fuiste visitado por el fuego de Dios. Tu capacitación ha comenzado y no hay vuelta atrás. Si has llegado hasta este punto del mensaje, si tu corazón ha latido más fuerte con cada bloque, si sentiste que el Espíritu Santo te habló en medio de tus dudas, de tus heridas, de tus esperas, de tus silencios y de tus procesos, entonces quiero decirte con el alma temblando de reverencia, Dios te ha escogido. No es casualidad que estés aquí, no es coincidencia que hayas escuchado cada palabra, cada historia, cada enseñanza. Esta voz, esta serie, no era solo contenido espiritual, era una cita divina, un llamado del cielo, una respuesta a tus preguntas más profundas. Hoy el Señor te ha dicho una y otra vez que Él no te dejó, que Él no te canceló, que Él no te ha olvidado, y que lo que parecía demora era preparación. Dios ha estado capacitando tu alma, no para que seas uno más, sino para que seas instrumento, canal, luz, fuego, puerta, semilla, cosecha. Ahora ya no eres el mismo, no después de esto. No después de haber visto cómo Moisés fue preparado en el desierto, cómo la viuda de Sarepta activó su milagro con obediencia, cómo Pedro fue restaurado después de su caída, cómo Ana transformó su llanto en propósito, cómo Elías fue levantado desde la cueva, cómo Abraham soltó lo que más amaba, y cómo Dios siempre, siempre cumple su promesa en los que esperan en Él. Tú no estás aquí por accidente, estás aquí porque fuiste llamado. Y si fuiste llamado, fuiste capacitado. Y si fuiste capacitado, es porque estás a punto de ser enviado. Ya no hay marcha atrás. Este es el momento de levantarte, de dar el siguiente paso, de tomar la decisión que el cielo está esperando de ti. Y aquí está tu llamado a la acción, valiente del Señor. Escribe en los comentarios esta frase con poder. Mi capacitación comenzó y nada me detendrá. Escríbelo como una declaración, como una profecía, como una señal visible de lo invisible que está ocurriendo en tu espíritu.
Suscríbete ahora mismo a este canal, porque si este video habló contigo, imagina lo que Dios tiene reservado en los que vienen. Este canal no es solo un espacio digital, es un altar profético, un refugio para quienes no tienen iglesia cerca, un manantial de esperanza para los que están al borde de rendirse. Y tú eres parte de esta misión. Cuando te suscribes, te comprometes a seguir escuchando la voz de Dios. Y si ya lo hiciste, gracias, porque estás ayudando a llevar esta palabra a las naciones. Y antes de cerrar, te diré algo que no puedes olvidar. Tu historia no termina aquí, apenas comienza, porque el Dios que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el fin. Ahora quédate unos minutos en silencio. No cierres el video de inmediato. Deja que la música final acaricie tu alma. Permite que el Espíritu Santo selle esta palabra en tu corazón. Y mientras lo haces, habla con Él. Agradece, adora, llora si lo necesitas. Pero no te desconectes hasta que el cielo haya terminado de tocarte, porque esto no fue un video, fue un altar, y tú, hoy, fuiste visitado por el fuego de Dios.